Hablemos de eSalud, el sistema de seguro de salud público del Perú. Nació con una promesa enorme, proteger a millones de personas. Pero hoy, ese sistema está en un punto de quiebre. Lleno de deudas, con una gestión que no da la talla, está poniendo en riesgo a sus pacientes más frágiles. Vamos a meternos de lleno para entender cómo se llegó a esta crisis y, sobre todo, qué es lo que está en juego. Y para empezar a entender la escala de esto, la escala del problema, hay que hablar de un número. Un número gigantesco. 11 millones. Sí, 11 millones de personas. Pensemos en eso por un segundo. Una parte enorme de la población peruana depende, para su salud, de que este sistema funcione. O sea, que si algo falla aquí, las consecuencias son, bueno, a escala nacional. ¿Y cuál es la realidad para muchos de esos 11 millones? Pues es esta. Imagínense, conseguí una cita en eSalud para el 2028. Esto se ha vuelto un chiste, ¿no? Un meme viral. Pero es un chiste que esconde una frustración tremenda. Esperas de años, literalmente años, para ver a un médico. Ok, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estas esperas que parecen no tener fin? Bueno, una de las razones más grandes es, digamos, una cadena rota, un eslabón que falla en el centro de todo el sistema. Y ese eslabón es una deuda gigantesca que lo está frenando todo. 240 millones de soles. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Eso es lo que eSalud le debe a quienes le venden las medicinas, los equipos médicos, todo lo esencial. Y claro, esto no es solo un número en un libro de contabilidad, ¿eh? Es una deuda que tiene el poder de paralizar, literalmente, la atención médica. Y como siempre, esta deuda tiene rostros, tiene historias. Por ejemplo, la de un proveedor de seguridad. Imaginen esto. Le presta servicios a eSalud, pasan los años y no le pagan. ¿Qué tuvo que hacer? Despedir a 45 personas y cerrar su negocio. Todo su capital, sus ahorros, ¡puf!, desaparecidos. Todo por un servicio que prestó y que el Estado simplemente no le pagó. Pero el impacto de la deuda se vuelve, si cabe, todavía más duro cuando llega a los más vulnerables. Y para entender lo que viene ahora, tenemos que hablar de una pieza de tecnología increíble, el implante coclear. Para un niño o una niña con sordera profunda, esto no es un simple aparato. Es la diferencia entre vivir en silencio y poder escuchar al mundo. Ahora, uno podía pensar que con la cirugía se acaba todo, pero no, para nada. La cirugía es solo el comienzo. El verdadero trabajo, el más difícil, viene después. Son meses, a veces años, de terapias muy especializadas. El cerebro tiene que aprender a procesar esos nuevos sonidos. Es un camino largo y cada paso es, de verdad, fundamental. Y justo aquí, en este camino tan delicado, es donde la deuda de eSalud vuelve a entrar en escena. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa si en medio de todo ese proceso las terapias simplemente se detienen? ¿Qué pasa si esa cadena de cuidado se rompe? Esta es la voz de Asunción, la madre de un niño de 5 años que pasó por la cirugía. Por el incumplimiento del Estado, mi hijo se ve perjudicado. Se puede sentir el miedo en sus palabras, ¿verdad? Todo el progreso de su hijo, su futuro entero, colgando de un hilo por un sistema que no está cumpliendo. Y el miedo de Asunción no es un caso aislado, es la realidad para al menos 20 familias. ¡20! La empresa que les da los implantes y, más importante, esas terapias vitales, lleva esperando que eSalud le pague más de 9 millones de soles. La situación es simplemente insostenible. Si no les pagan, las terapias se van a parar. Así de simple y así de terrible. Ok, hemos visto el costo humano, que es devastador. Ahora, demos un paso atrás y miremos el panorama completo. La pregunta del millón: ¿por qué no pagan? ¿Cómo puede ser que una institución de este tamaño simplemente no pague sus facturas? Lo primero que uno piensa es, claro, no tienen dinero. Pero, a ver, miremos estos números. El presupuesto de eSalud cada año es de más de 17.000 millones de soles. ¿Y la deuda? 240 millones. Es una fracción diminuta. O sea, en mensaje es clarísimo. Aquí el problema no es la falta de plata. Es un problema de malísima gestión. ¿Y qué significa mala gestión en este caso? Pues principalmente una palabra: inestabilidad. Imaginen, los directivos cambian a cada rato, los presidentes no duran nada, los puestos se dan como favores políticos y no por capacidad.
Con ese panorama, es imposible, absolutamente imposible, planificar nada a largo plazo. El resultado es un desorden administrativo total donde al final las facturas se quedan en un cajón sin pagar. Y escuchen esto, que resume la locura de la situación para los proveedores. Nos dicen que no hay presupuesto, pero el contrato nos obliga a seguir suministrando. Es una trampa perfecta, ¿no? Salud no les paga, pero ay de ellos si dejan de entregar los productos, porque si lo hacen, el mismo Estado los puede sancionar, multar, hasta sacarlos del juego. Una situación sin salida. Bueno, con un problema tan enredado, la pregunta es si hay alguna luz al final del túnel. Y la buena noticia es que sí. No todo es un desastre. Hay expertos que ya han puesto sobre la mesa un plan, una hoja de ruta para arreglar esto. Este plan de reforma tiene básicamente 4 pilares. El primero, reformar la gobernanza, o sea, sacar la política de ahí y profesionalizar la gestión. Segundo, modernizar, digitalizar todo, ya es hora. Tercero, integrar servicios con el MINSA, el Ministerio de Salud, para no duplicar esfuerzos y ser más eficientes. Y cuarto, y quizás el más urgente, un saneamiento financiero completo, hacer una auditoría seria y, por supuesto, empezar a pagar lo que se debe. Entonces, para ir cerrando, reflexionemos un momento sobre qué es lo que de verdad está en juego aquí, qué es lo que pende de un hilo. Y creo que esta comparación lo dice todo. Por un lado está la promesa, la idea original de eSalud, ser la garantía de salud para millones, el pilar. Pero por otro lado tenemos la realidad de hoy, un sistema que en lugar de proteger, está poniendo en peligro a sus pacientes y de paso llevando a la quiebra a las empresas con las que trabaja. La promesa contra la realidad. Un contraste brutal. Así que nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Con la salud de 11 millones de personas en la balanza, con el futuro de niños como el hijo de Asunción dependiendo de esto. La pregunta es si eSalud será capaz de cumplir, por fin, su promesa, si podrá reformarse antes de que, para muchos, sea demasiado tarde.